Bueno, buenas tardes. Continuando con el curso de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias y Seguridad del Paciente, hoy contamos con la presencia de la doctora Andrea Alcaraz, que va a hablar de la aplicabilidad de las evaluaciones de tecnologías sanitarias, sus diferentes actores y la toma de decisiones en salud. La doctora Andrea Alcaraz es especialista en cardiología, es coordinadora de evaluaciones de tecnologías sanitarias del Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria, es magíster en efectividad clínica, asesora del CONETEC y presidenta de SPORT para Argentina. Bueno, y es un gusto contar con tu presencia, Andrea. Va a estar su imagen en una fotito porque está con un problemita, con una alergia en la cara, pero está muy dispuesta, por supuesto, a compartir con nosotros todas las preguntas que vayan surgiendo durante la charla, que ya saben que les vamos a avisar cuando pueden empezar a hacerlas por el chat. Bueno. Gracias, Ana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Ana ya me presentó, esa soy yo, igual lo importante es que vean las diapos. Bueno, yo sé que ustedes ya vienen trabajando con varios de los tópicos que hoy vamos a discutir. La idea un poco de esta charla es integrar algunos de los conceptos que ya vimos y entender un poco cómo se aplican estas evaluaciones de tecnologías sanitarias y quiénes son los diferentes actores que están involucrados en estos procesos y cómo se puede usar esta pieza de información para tomar decisiones en salud. Entonces vamos a ir viendo diferentes tópicos, intentaremos ver cuál es el rol de la evaluación de tecnologías sanitarias en la toma de decisiones, cómo se le puede asignar valor a las diferentes tecnologías, qué dimensiones se consideran, y bueno, como les comentaba antes, cuáles son los actores que intervienen en este proceso. Y para empezar yo me voy a parar desde este lugar. Voy a decir, bueno, cuando hablamos de presupuesto en salud, independientemente de dónde me esté parando, ya sea que sea el gobierno nacional o que sea el pequeño hospital rural, voy a tener asignado un presupuesto, ¿sí? Y ese presupuesto de salud es limitado. Y yo ya lo tengo gastado, todos los años gasto esa cantidad de plata. ¿Qué pasa cuando una nueva tecnología quiere entrar ya en mi hospital o en mi sistema de salud? Y cuando hablo de tecnología hablo de muchas cosas, ¿no? Hablo de medicamentos, de dispositivos, de vacunas, de métodos diagnósticos, un montón de cosas que están haciendo fuerza para entrar al mismo tiempo en mi sistema de salud. Y tan variadas como estas cosas que ustedes ven en la foto. Estoy comparando el medicamento para la hepatitis C con el test de HIV, el autotest, con un oncológico de alto costo, con una vacuna, con un test, este es el caso particular para hacer tuberculosis. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo decidir y cómo puedo meter esas nuevas tecnologías que están empujando para poder incorporarse al sistema de salud? Bueno, el presupuesto es finito, no es infinito lamentablemente y lo tengo que compartir. Es como esta imagen que vemos al señor con una sábana que es cortita. O me tapo los pies o me tapo la parte de arriba. Son decisiones difíciles, ¿no? Uno tiene que ponderar, uno quiere tapar los pies y la parte de arriba, pero bueno, la sábana no alcanza. En este caso el presupuesto no alcanza. Entonces, lo que tengo que decidir es cómo puedo invertir esa plata lo mejor posible para incorporar todo lo que tengo que incorporar. ¿Qué marcos genéricos tenemos para movernos, para tomar estas decisiones? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que lo ideal es priorizar aquellas intervenciones que sean más costo efectivas, priorizar a aquellas personas que están peor, que le están pasando peor, y proteger ante el riesgo financiero al paciente y su familia. Es decir, que una enfermedad no sea un agujero en el bolsillo para el paciente y para la familia. ¿Y qué más tenemos de marcos? Bueno, tenemos el marco que nos dan los objetivos del desarrollo sustentable, que dice, bueno, hay un montón de objetivos de los cuales algunos están en salud, que son las cosas que se desean a nivel internacional si quieren priorizar. Pero bueno, este marco que yo les doy es un buen punto para empezar, pero no sé si es un punto muy práctico para empezar, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a cabo en la práctica? ¿Qué hacemos? ¿Cómo decido yo entre todas estas cosas? Bueno, a nivel mundial se han ido desarrollando un montón de herramientas, ¿no?
Porque ¿qué es lo que nos pasa en general? Miren este gráfico que tienen en la pantalla. Del lado izquierdo tenemos todo lo que tiene que ver con lo que es la autorización para el marketing. Pensemos en un medicamento por un momento. Digamos, bueno, a ver, autorización para el marketing en cada país lo da una institución diferente. La más conocida, si quieren, es la de Estados Unidos, la FDA, o la de UK, la EMA. En Argentina es ANMAT. Pero los que dan cobertura no es lo mismo que la gente que aprueba una medicación o una tecnología. Los que dan cobertura son diferentes y en nuestro país podríamos decir que, bueno, son las obras sociales, bajo el marco normativo de la Superintendencia de Servicios de Salud, es el PAMI, es el Sistema Público de Salud, tenemos la reciente CONETEC, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Entonces, fíjense que ahí tenemos ya a priori un problema, si quieren, porque entran al país a comercializarse medicamentos que no necesariamente van a obtener una cobertura finalmente. Porque a la hora de decidir qué es lo que se va a comercializar en el país, no solamente la ANMAT, en general, en todo el mundo, las autoridades regulatorias son como un poco más laxas. Dicen, con que una droga sea eficaz en algún punto, aunque sea poquitito, y segura, y que tenga ciertos estándares de calidad, se puede vender en ese país. Y en general muchas veces se aprueban con tamaños muestrales pequeños, con ensayos clínicos realizados en condiciones ideales, usando como comparador el placebo, teniendo resultados clínicos que son intermedios a veces. Bueno, mejoró la glucemia o bajó un poquito la hipertensión, pero no sé cómo se traduce eso finalmente en salud. Y se autoriza un precio de comercialización que en general se utiliza o un precio de referencia internacional o un precio de referencia interno con otras tecnologías similares, que es lo que se están comercializando en el país. Y así sale a la venta, y así aparece en el Vademecum, y así tenemos un precio de venta al público. ¿Pero eso quiere decir que todo el mundo acceda a esa tecnología? No, definitivamente no. La aprobación regulatoria no implica necesariamente, por un lado, ni que la tecnología produzca un beneficio terapéutico significativo para los pacientes en la vida real. ¿Por qué? Porque en la vida real yo no estoy contra placebo, yo estoy dando otros medicamentos, otras tecnologías, y esta tecnología nueva, bueno, no, tengo que ver si es mejor que lo que yo tengo, o no, o es igual. Y el precio que se le da no necesariamente es el que va a pagar, ese precio de venta al público no necesariamente es el precio que van a pagar los diferentes financiadores, ni que están dispuestos a pagar, ni que creen que es justo pagar. ¿Sí? Estoy diciendo como muchas cosas diferentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, volvamos a esta diapositiva, que estábamos diciendo, bueno, tengo este presupuesto de salud limitado y yo quiero meter una tecnología. Si mi presupuesto es fijo y yo no tengo chance de aumentarlo, para meter la nueva tecnología voy a tener que sacar otra. No hay chance, tenemos que tener esto en la cabeza a la hora de tomar este tipo de decisiones. Y aunque tuviera la suerte de que me aumenten el presupuesto, perfecto, pasamos del 7% que se gasta en salud en Argentina al 8%. De todas formas no me alcanza para cubrir todo lo que está compitiendo para entrar. Entonces, de todas formas voy a tener que decidir qué es lo que voy a priorizar. Y ahí viene la duda, bueno, ¿cómo tomo la decisión correcta para seguir estos lineamientos generales que me daba la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo tomo una decisión justa? Esperen que no pasa la diapo. Ahí. Y para eso entonces yo tengo que darles algún tipo de valor. Tengo que decir, bueno, esta para mí vale más que esta otra. Y entonces yo voy a priorizar que esa es más importante que la incluya primero que las otras. Bueno, ¿qué elementos empiezo a usar yo a la hora de empezar a tomar esas decisiones? Por un lado, obviamente voy a priorizar aquellas cosas que tengan una eficacia bien marcada, ¿no? Obviamente, si algo es mucho mejor que la otra que está al lado, voy a querer incorporarla primero. Si algo me hace que la gente se muera a la mitad y la otra hace que el dedo me duela un poquito menos, voy a querer incorporar la que hace que la gente se muera a la mitad. Quizás esa decisión es fácil. Pero también
Sucede que hay cosas que me aportan ese mismo beneficio, las dos que hacen que se muera a la mitad la gente, y una me cuesta 10 veces más que la otra. Y entonces ahí empiezan a incorporarse estos otros conceptos que ustedes vieron, como el de evaluaciones económicas. ¿Qué intenta responder una evaluación económica? Si la intervención vale la pena, porque lo que evalúa es qué beneficio aporta versus lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿y cuánto más me cuesta? Eso es lo que ustedes vieron con Sebastián el lunes, que hace una evaluación económica. Entonces me está dando una pieza más de información. Estoy sumando a la efectividad cuánto me cuesta. Si a un mismo beneficio, cuánto más me cuesta esta tecnología. Bueno, perfecto. Imaginemos que hicimos una evaluación económica y que dio que es una buena inversión. ¿Sí? Me cuesta, no sé, 1.000 pesos para ganar un año de vida. Es una muy buena inversión, perfecto. Pero igual me tengo que hacer otra pregunta a continuación, que es, ¿la plata me alcanza? ¿El presupuesto que yo tengo me alcanza? Porque si esos 1.000 pesos adicionales por persona, yo se los tengo que dar a 10 millones de personas, ¿sí? Ese número se hizo enorme. No es lo mismo que si esos 1.000 pesos de buena inversión yo se los tengo que dar a 300 personas. Ahí, por ahí no lo voy a dudar. Entonces, son miradas complementarias. Fíjense que hablamos de efectividad, hablamos de costo-efectividad y ahora estamos hablando de análisis de impacto presupuestario. Entonces, estoy como integrando muchos conceptos que uno quiere tener a la hora de tomar decisiones al mismo tiempo en la cabeza, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las decisiones que yo puedo tomar? ¿Sí? Yo tengo estas drogas en el mercado, que ya circulan, ¿sí? Basadas en su eficacia y su seguridad. Y yo, agregando todas estas cosas de valor, lo que puedo decir es que para mi sistema de salud, que ya les digo que puede ser a nivel nacional, o puede ser una obra social, o puede ser una prepaga, o puede ser un hospital, yo puedo decidir con esa tecnología aceptarla sin ningún tipo de restricción, o sea, la acepto para todo el mundo, la acepto solamente para algún subgrupo particular, que es el que más se va a beneficiar o el que yo puedo pagar. Puede haber que esa tecnología sea beneficiosa para 3 grupos de pacientes, pero para un grupo es muy, muy beneficiosa y a mí me alcanza plata para pagar para ese solo grupo y entonces decido pagarla solamente para ese grupo en el que es más beneficiosa. Eso sería aceptarla con restricciones. O directamente no la acepto, porque digo, la verdad es que es una mala inversión. No me está aportando más de lo que yo estoy haciendo y me sale mucho más. Caso que ustedes deben haber visto a veces con los biológicos nuevos, ¿sí? Un biológico nuevo, cuando recién sale al mercado, a veces sale el doble y no me aporta un beneficio adicional en lo que yo estoy haciendo. Entonces lo reservo, lo dejo para una etapa posterior, para un paciente que no respondió al biológico que venía usando yo y que me sale barato. Pero aparte, los financiadores hacen otra cosa, que es, nadie paga como financiador el precio de venta al público. Entonces, uno en este ejercicio de decidir para quién lo va a aceptar, también negocia el precio. Si puede aceptarlo al precio que dice el laboratorio o el productor de la tecnología, o puede negociar un precio. Incluso si no puede negociar el precio que puede pagar, puede decidir no aceptar esa tecnología. Entonces, estamos como poniendo varias cosas en el tablero. Yo estoy intentando que ustedes vean al mismo tiempo toda la complejidad que tiene esto de ponerle un valor a la tecnología. ¿A qué me refiero cuando hablo de valor? ¿Sí? Bueno, ¿y entonces qué hago con todo esto? ¿Cómo determino ese valor? ¿A qué le doy bola y a qué no? ¿A qué le presto más atención? Y bueno, esto es una cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, ¿qué piensa la gente que tiene que tomar estas decisiones, que son los factores importantes para poder tomar estas decisiones? ¿Qué piensa la gente? Entonces, les traigo los resultados de un ejercicio que fue un foro que se realizó con representantes de Latinoamérica. ¿Sí? Quiero dejar a los países de altos ingresos por un momento de lado y pensar en nuestra región. 11 países de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, debatiendo sobre este tema. 42 participantes,
de los sectores públicos y privados. Y que hicieron todo un ejercicio de decir, de votar y decidir y consensuar cuáles eran los factores que eran más importantes para poder darle valor a una tecnología. Y dijeron, bueno, estos son los criterios core, son imprescindibles. Dice, sí o sí debiéramos usarlo en cualquier marco para poder darle valor a una tecnología que yo vaya a usar. Y votaron estas cosas, que son la efectividad, medida como magnitud y relevancia del beneficio clínico, la seguridad, la calidad de la evidencia, y fíjense que acá aparecieron otras cosas que yo hasta ahora no nombré. La carga de enfermedad, o sea, cuán importante es esa enfermedad en mi población, en mi país. ¿Eso es una enfermedad muy prevalente? No sé, les pongo por ejemplo Chagas. Chagas puede ser muy prevalente en Argentina y Brasil, y puede ser un factor que uno quiere priorizar por esa situación, y puede ser nula para El Salvador. Entonces ellos quieren considerar este aspecto adicional. Y también suman otra cosa, ¿no? Que es la severidad de la enfermedad. Dicen, para mí no es lo mismo el paciente que tiene un asma leve que el paciente que tiene una enfermedad que hace que esté postrado e incapacitado. Dice, no le queremos dar el mismo peso a esas dos cosas. Para nosotros, una enfermedad muy severa tiene que ser priorizada a la hora de cobertura sobre una enfermedad leve. Son decisiones, eso es lo que votó este panel de expertos, ¿sí? Ustedes pueden tener su postura diferente en relación a esto. Y los otros ya los vimos, que son impacto presupuestario y costo-efectividad. Entonces ellos dicen, bueno, para empezar a darle valor a las tecnologías, yo tengo que mirar mínimamente estas 7 cosas. Mínimamente. Y recién ahí, votando y decidiendo con estas 7 cosas en la cabeza, voy a poder priorizar qué evaluar primero y qué no. Y después votaron imprescindibles, prioridad alta, prioridad media y prioridad baja. Yo les voy a mostrar solamente los de prioridad alta. Dice, miren qué cosas interesantes que surgieron en la votación, ¿no? Dice, las preferencias de los pacientes respecto a la tecnología es algo que creemos que está muy bueno que se tenga en cuenta. ¿Qué es lo que quiere el paciente? ¿Prefiere una medicación oral o una endovenosa? ¿Prefiere el cateterismo o la cirugía a cielo abierto? O sea, a ese aspecto le dieron mucha importancia. A la accesibilidad por parte de los pacientes, o sea, que el paciente pueda acceder efectivamente a esa tecnología. Y acá me vienen a la cabeza cosas del estilo, hay tecnologías que hacemos en centros hiperespecializados, que son tecnologías buenísimas, pero el señor que vive, mi tío que vive en el campo, en General Alvear Mendoza, no tiene acceso a esa tecnología de la misma forma que yo que vivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ese también es un parámetro que ellos priorizaron. También hablaron de los costos para el paciente y su familia, porque cuando uno evalúa la costo-efectividad, la mayoría de las veces está parada desde la mirada del que financia, y no desde el paciente y su familia. Entonces, esto de los copagos, ¿cuánto gasta el paciente, aparte de lo que gasta el sistema de salud? El impacto sobre la equidad, ¿sí? Es decir, que todos tengan posibilidad de acceder a la tecnología, se pisa un poco con accesibilidad si quieren, y el impacto sobre la salud pública como todo una mirada global si quieren, que también se pisa un poquito con lo de carga de enfermedad que habíamos visto antes. Entonces, fíjense todas las cosas que uno puede tener en cuenta en la cabeza a la hora de tomar esta decisión. ¿Qué entra en mi paquete de beneficios, sea donde esté? ¿Y qué sale eventualmente, no? ¿Qué es lo que tiene menor valor como para poder sacarlo como para ponerlo nuevo? Entonces, fíjense que hablé de lo que evalúan las agencias regulatorias, que es la eficacia, de lo que evaluamos a través de la evaluación de tecnologías sanitarias, que es la efectividad en el mundo real, la costo-efectividad, el impacto presupuestario y todos esos otros valores que llevan a la definición de un paquete de cobertura. Bueno, ustedes me podrán decir, ¿y quién dice, quién vota y quién decide cuáles son esos valores, ¿no?
Y eso depende un poco de qué sistema de salud estemos hablando. En el Reino Unido, por ejemplo, que tienen un sistema de salud único, que le da cobertura al 98% de la población, y que tienen una agencia nacional de evaluación de tecnologías sanitarias, entonces esa agencia nacional decide cuáles son estos valores que va a incluir a la hora de priorizar, consultándole a todo el mundo, a todos los actores que se puede consultar, que ahora vamos a hablar un poquito de actores, pero le preguntas desde el productor de la tecnología, a los pacientes e incluso a la sociedad en general. ¿Cuáles son los valores? No qué tecnología tienen que priorizar, pero cuál es ese marco de valor con el que se va a priorizar. Y con eso se construyen estas cosas que hay que tener en cuenta en la cabeza para dar cobertura, generar un paquete de cobertura. Y como ya les comenté previamente, esto lo podemos usar para la macrogestión a nivel nacional, para la mesogestión, para aseguradores y prestadores de salud, muchos, ahora vamos a ver experiencias de Argentina específicamente, para que ustedes vean cómo se usa en la práctica, y también para la microgestión, para la gestión clínico de la práctica profesional, o sea, son valores que uno puede tener en la cabeza en todos esos niveles de atención, desde armar una guía de práctica clínica específica para una patología, pero basada en estos valores, en qué vamos a priorizar en la cobertura, a qué podemos tener acceso todos y a qué no, o en qué escalera se va a dar el acceso, o sea, primero esto, y si esto no va a esto, y si esto no va a esto. Entonces, en muchos lugares se usa este tipo de herramientas. Bueno, ¿quiénes están involucrados entonces en estas decisiones de cobertura que estamos hablando? Y viene la siguiente pregunta, ¿quiénes son los interesados en que se dé cobertura, ¿no? Y fíjense, toda la gente que, pues, si las tuviéramos que categorizar, que puede estar interesada en la cobertura de algo. Piensen en la tecnología que ustedes quieran, no sé, un nuevo medicamento para la artritis reumatoidea. Están los pacientes como individuos, como personas que tienen artritis reumatoidea, quieren tener acceso a ese nuevo medicamento. Están las organizaciones de ciudadanos y de pacientes específicas de artritis reumatoidea. Están organizaciones de ciudadanos en general, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo de la Nación, que dice, no, la artritis reumatoidea es muy importante, nosotros queremos participar. Están los cuidadores y familiares de pacientes con artritis reumatoidea, están los profesionales de la salud, individualmente en su consultorio, están las organizaciones de profesionales de la salud, en este caso estaríamos hablando de la SAR como institución, están las autoridades de salud nacionales, están las regionales, que por ahí no necesariamente tienen la misma opinión que las nacionales, están los responsables de las políticas de salud, en este caso hablamos de enfermedades crónicas, están los financiadores individuales, las empresas y asociaciones que producen esa tecnología, en este caso el medicamento, las universidades, los académicos que estamos ahí intentando dar algún tipo de soporte, y está el público en general. Entonces, bueno, cuando hablamos de quiénes tienen intereses en relación a la incorporación de una tecnología, la verdad es que somos muchos los actores que estamos interesados. Entonces, hay dos caminos. El que tradicionalmente se hacía antes, hace muchos años, que decir, bueno, decide el Ministerio de Salud y se acabó la cosa. Del país que sea, ¿no? En este país menos, pues estamos muy fragmentados con el sistema de salud, pero en muchos países decide el Ministerio de Salud, vaya a saber con qué criterios, y listo, se acabó la decisión. O intentamos involucrar a la mayor cantidad de gente que se pueda para ver qué opinan en relación a las cosas que tenemos que tener en cuenta para darle valor a una tecnología, de alguna forma. Entonces, el involucramiento de actores en este proceso de evaluación de tecnologías sanitarias tiene beneficios, ¿no? Porque legitima el proceso de evaluación y de la toma de decisiones. Si nos pusimos de acuerdo de qué cosas son importantes y después medimos con esas cosas importantes, bueno, la decisión debiera ser más legítima que si lo define alguien a puertas cerradas. Está bueno incorporar otros actores porque pueden destacar cuestiones que no son fácilmente abordadas o explicadas por un análisis técnico. Si yo como técnica estoy haciendo la evaluación de la artritis reumatoidea, seguramente se me pierdan cuestiones que la sociedad de profesionales me las puede traer y me puede decir, no, pero mirá, la verdad que la escala que nosotros usamos para medir
es la ACR50, no sé si dije cualquier cosa, pero creo que tenía esas siglas, ¿no? La que usamos para medir es esa escala, y no la 10. La 10 no me sirve para nada. Entonces, esa mirada que trae el profesional al análisis técnico es súper importante. Y la del paciente que dice, sí, yo todo bien con los medicamentos, pero cuando usted me hace ir a mí al hospital a darme la medicación endovenosa, yo tengo que buscar con quién dejo al nene, alguien que me llame, gasto en remis. Entonces, la verdad que yo prefiero estar un poquitito peor, pero tomar el remedio en comprimido en casa, ¿sí? Entonces, todos están aportando como miradas diferentes que el técnico tiene que tener ahora a la hora de hacer la evaluación técnica. Y también reduce el riesgo de conflictos y apelaciones, pues si todos estuvimos involucrados en la decisión y todos nos pusimos de acuerdo, bueno, alguno disconforme va a quedar, pero es más probable que estemos conformes que si nadie nos consultó. Ahora también tienen riesgos, ¿no? Por un lado es complejo y laborioso porque ya les mostré la cantidad de actores infernales que hay que tener en cuenta. Por otro lado requiere tener una metodología muy clara y muy consensuada de cómo se va a hacer ese proceso. Y por otro lado hay que ser muy cuidadoso porque puede inducir a conflictos de interés, ¿sí? Porque cada cual tira para el lado que quiera y hay como un intento de sesgar a la persona técnica que está haciendo eh, la evaluación de la efectividad, la seguridad y los demás dominios que vimos de la droga. Entonces, es como una balanza, ¿no? De cosas. ¿Y dónde se pueden involucrar estos actores? Y cuando hablo de actores, uno de los actores más importantes de involucrar son ustedes, los profesionales de la salud. ¿Dónde se pueden comercializar? Estos se pueden involucrar. Este es el ciclo de vida de una tecnología, ¿no? Primero se da el permiso de comercialización, y para hacer la ETS, bueno, hay que identificar y seleccionar quiénes son los candidatos para ser evaluados, hay que evaluarlos, generar una síntesis de evidencia, deliberar sobre la evidencia y realizar recomendaciones, tomar una decisión. Muchos tienen un sistema de apelación de esa decisión, si la gente no está de acuerdo puede quejarse, después va al consultorio, el médico va a prescribir, o a la internación, y después hay que monitorear y evaluar si se está dando la medicación como se había consensuado que se iba a dar o no. Y no lo digo desde el lugar restrictivo solamente, ¿eh? No es solamente que no se le esté dando a alguien que habíamos dicho que no había que dársela, sino también es que se le esté dando a la gente que priorizamos que la tenía que recibir. Porque muchas veces quedan una decisión y después esa medicación no llega efectivamente al paciente que tiene que llegar. Entonces, ¿dónde se suelen involucrar los actores? En general tienen un rol muy fuerte acá, en la parte de identificar y seleccionar, o sea, de priorizar qué es lo que hay que evaluar. ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes tienen? Seguramente si yo ahora les preguntara, ¿cuáles son las 3 drogas que están teniendo problemas ustedes con el acceso y que les gustaría normatizar y evaluar? Me las van a decir en 2 segundos, porque ustedes las tienen en la cabeza, con qué hay dificultades. Muchos colaboran en la parte de sintetizar esa evidencia y definitivamente a la hora de deliberar y realizar recomendaciones de cómo interpretamos todos estos valores que dijimos juntos y qué decisión tomamos. ¿La cubrimos, no la cubrimos o la cubrimos para ciertos subgrupos de pacientes? Bueno, me voy. Creo que ya los pasé por todo lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias. Me gustaría contarles ejemplos concretos de utilización de estas herramientas en Argentina. Y para eso, primero les voy a contar qué es la CONETEC. La CONETEC es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías. ¿Sí? Es una comisión del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Y se encarga de realizar evaluaciones y de emitir recomendaciones a todas las autoridades sanitarias acerca de la incorporación, la forma de uso, el financiamiento y las políticas de cobertura de diferentes tecnologías sanitarias. Que repito que no son solo medicamentos, dispositivos, procedimientos terapéuticos, etc. La CONETEC para hacer esto tiene en cuenta criterios acuérdense de todo el marco de valor que habíamos visto, ellos eligieron estos criterios, que son calidad, seguridad, efectividad,
eficiencia, equidad, y dice, bajo dimensiones éticas, médicas, económicas y sociales, que ahora vemos un poquito más en profundidad lo que hacen. Los informes y recomendaciones de la Comisión son públicos y de libre consulta para toda la sociedad. La CONETEC puede intervenir como órgano consultor en cualquier instancia donde se debatan cuestiones vinculadas a esta temática, incluyendo los procesos judiciales. Porque, ¿qué es lo que pasa con la CONETEC? Ustedes saben que el Ministerio de Salud da recomendaciones nacionales, pero no tiene injerencia específica después en lo que hace cada ministerio de cada provincia. O sea, cada provincia tiene que decidir si adhiere a lo que dijo el ministerio o puede decidir otra cosa diferente. Y a la vez, los financiadores de salud también tienen su propio poder de decisión porque legalmente el único marco normativo que tenemos es el programa médico obligatorio. Y para las obras sociales tienen la posibilidad de acceder a lo que es el SUR, que es el Sistema Único de Reintegros. Pero es un marco normativo, si quieren, mínimo. No están ahí la mayoría de las cosas que ustedes prescriben habitualmente. Entonces, hay mucha heterogeneidad en lo que es cobertura de tecnologías en general, y la CONETEC solamente puede recomendar, pero, y ante un juicio, por eso la última frase, decir, bueno, sí, yo recomendé tal cosa, pero la verdad es que una provincia puede decir, mira, la CONETEC recomendó cubrir tal cosa, pero a mí el presupuesto no me alcanza y yo no lo voy a cubrir hasta que tenga una nueva partida presupuestaria. Estas cosas en nuestro país tan fragmentado suceden. Entonces el marco normativo de CONETEC llega hasta ahí, hasta poder emitir una recomendación, pero no es obligatorio lo que dice CONETEC. Esta comisión está funcionando desde el año 2018, el primer año estuvo más abocada a crearse, digamos, a constituirse. En el 2019 se hicieron 8 informes de evaluación de tecnologías sanitarias, y en este año se incorporó algo novedoso para la CONETEC, que es lo que es la priorización. La priorización, como les comentaba recién, es decidir qué tecnologías son las que vamos a evaluar. ¿Sí? Eso es lo nuevo que estuvo haciendo la CONETEC este año. ¿Quiénes son parte de la CONETEC? Fíjense la cantidad de instituciones que hay, ¿no? Está el Ministerio de Salud de la Nación, el Consejo Federal de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud, la ANMAT, el PAMI, la Defensoría del Pueblo de la Nación, Obras Sociales Nacionales, Obras Sociales Provinciales a través de la COSPRA, entidades de medicina prepaga, asociaciones de pacientes. Hasta ahí, todo lo verde menos asociaciones de pacientes, básicamente son los que determinan la cobertura, ¿no? Entonces intentan tener en esta mesa de CONETEC, de recomendación, a toda la gente que después va a dar efectivamente de cobertura, de forma tal de que estemos todos de acuerdo y todos cubramos lo mismo. Y después hay instituciones académicas, de las cuales está la que yo formo parte, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, está la Red Argentina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Universidad y Salud, el CUFAR de La Plata, y el Instituto de Medicina para la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica, que es el instituto que tiene la Universidad de Buenos Aires. Nosotros somos, digamos, como el soporte técnico de la CONETEC. No tomamos ningún tipo de decisiones, hacemos todas las recomendaciones técnicas para que ese proceso se haga según las guías internacionales y recomendaciones internacionales. ¿Y este año qué hizo la CONETEC? Bueno, hizo este proceso de priorización y dejó que toda la gente que quisiera postular un tema, dentro de esos actores que yo vi, postulara. Dijera, bueno, nosotros creemos que lo importante para evaluar es tal cosa. Y recibieron 124 postulaciones, de las cuales el 74 fueron por los productores de la tecnología, claramente altamente interesados en que se dé cobertura a sus tecnologías, 22 financiadores, pero fíjense que 20 fueron ONGs de pacientes, o sea, instituciones de pacientes que pedían que se evaluara si se iba a cubrir o no se iba a cubrir ciertas tecnologías. Y fíjense cómo los profesionales de la salud siempre quedamos muy poquito participativos en estos procesos, porque en general no tenemos el ejercicio de hacerlo. Solamente una sociedad científica dijo, me gustaría que se evalúe tal cosa, ¿no?
Y de los tipos de tecnología a evaluar, lo que más se pidió que se evalúe son medicamentos, fueron 82, pero fíjense que 24 fueron dispositivos terapéuticos. Y en cuanto al rubro clínico, capaz que las categorías son un poco grandes, ¿no? Pero 58% fueron enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las que entran muchas de las que ustedes tratan, y 24% oncología y 15% oncohematología. O sea que entre oncohematología y crónicas se llevaron la gran parte de la torta. ¿Qué cosas consideraron ellos para priorizar? Bueno, para priorizar hicieron un ejercicio de puntuación muy complejo. No importa, pero quiero que tengan en cuenta cuáles son los dominios que tuvieron en cuenta. La equidad, el impacto clínico, el impacto económico, el impacto poblacional, y fíjense ¿no? El grado de demanda social y judicial e interjurisdiccional, es decir, si es un medicamento que habitualmente la resolución va a través de la vía judicial, de recursos de amparo. Hay medicamentos que ustedes saben que lo más común es que el médico diga, te indico este medicamento y anda consiguiéndote a alguien para que presentemos el recurso de amparo porque es la única forma de acceso a ese medicamento. Entonces, eso para ellos será muy importante. Y de esas 124 tecnologías a evaluar, fíjense que ellos tienen capacidad para evaluar solamente 8 tecnologías, ¿sí? Entonces, las otras quedan ahí en lista de espera. Estas 8 había que elegirlas muy bien. Y fueron estas las elegidas. Nivolumab en cáncer de pulmón, pembrolizumab en melanoma, trametinib, dabrafenib en melanoma también, BPH para el rastreo de cáncer cervical, infusor con monitoreo glucémico en diabetes tipo 1, trastuzumab en cáncer de mama, rivaroxaban, trastuzumab en cáncer de mama ya está mal puesto ahí, es trastuzumab subcutáneo, que es una nueva forma de dar el trastuzumab, rivaroxaban, que son anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular, y venetoclax en leucemia mieloide aguda. Eso es el resultado de la priorización, están haciendo las evaluaciones, llaman a que los pacientes den su opinión para cada una de las tecnologías a través de ciertos formularios en los que el paciente puede decir ciertas cosas que le consultan, y también llaman a los especialistas de las sociedades de esas patologías. Por ejemplo, si es fibrilación auricular, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología. Ustedes, no hay ninguna de las que están evaluando que sea reumatología, con lo cual ustedes no debían haber sido llamados. Para que aporten información de cómo es la práctica habitual, si quieren dar información en cuanto a lo que es la eficacia de la tecnología, y cualquier otro aspecto relevante como aquellos organizacionales y económicos. Eso es lo que está haciendo la CONETEC en este momento, ¿sí? La Comisión Nacional. Y les quería contar otra experiencia, que es la experiencia que nosotros tenemos desde IEX. ¿Por qué? Porque son diferentes niveles de decisión, si quieren. Como yo les comentaba antes, la CONETEC va a dar una recomendación global sobre 8 tecnologías. Y en esas 8 tecnologías estuvieron involucrados muchos actores y probablemente llegaron de alguna forma a ponerse de un acuerdo y sobre esas 8 tecnologías no va a haber problema. Pero ¿qué pasa con las otras 116 tecnologías que eran un problema y que nadie las evaluó? Los decisores tienen que tomar decisiones de todas formas. Entonces, las pueden tomar discrecionalmente, pero muchos de ellos vienen trabajando con instituciones como las nuestras, que usan este tipo de herramientas, la evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos con estas 29 instituciones. Ustedes podrán ver que hay mucha medicina prepaga, muchas obras sociales, y también hay hospitales. ¿Sí? Está el británico, el austral, hay como una mezcla ahí de decisores. Y que estos somos nosotros, el equipo de trabajo, somos un equipo bastante grande. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, ellos cuando tienen alguna de estas problemáticas que no saben cómo resolver un aspecto de cobertura en relación a una tecnología, nos piden a nosotros que nosotros hagamos la evaluación técnica. ¿Sí? Que el IEX haga la evaluación técnica. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Bueno, el financiador carga una solicitud en la web,
nosotros primero vamos a intentar entender bien la problemática. Somos 8 personas que buscamos un montón de información, somos de diferentes especialidades, con diferentes backgrounds. Intentamos entender bien cuál era el problema de cobertura que tiene el financiador, lo llamamos por teléfono, le preguntamos. Muchas veces 2 o 3 financiadores nos preguntan lo mismo al mismo tiempo, porque en general la información llega a la gente al mismo tiempo. Y consensuamos cuál es la mejor forma de enfocar ese tema. Revisamos la literatura, priorizando siempre revisiones sistemáticas, metaanálisis, el marco regulatorio local, la epidemiología y los costos de esa tecnología a nivel local. Discutimos, hacer una presentación ante todo el equipo, que era ese equipo grande que vieron ustedes, acerca de lo que encontramos, cómo interpretar lo que se encontró, y generamos un reporte. Ese reporte tiene un proceso de consulta pública, que ahora se los voy a explicar a ustedes. Consulta pública se llama cuando llamamos a otros actores a que den su opinión en relación a ese informe que nosotros estamos haciendo. Estos son nuestros informes, tienen esta matriz coloreada, que ahora les explico un poquito, y las conclusiones en la primera hoja. Sabemos que en general a los decisores no les gusta leer mucho, así que en la primera hoja les ponemos lo más importante. Y después, bueno, como todo documento, tiene su contexto clínico, tecnología, objetivos, métodos, resultados, anexos. Una de las cosas más interesantes o diferentes, si quieren, que tiene es este resumen, que es un resumen de políticas de cobertura y recomendaciones de guías de práctica clínica. Esto era algo de diabetes, y fíjense que dice, en Argentina, la Superintendencia de Salud no la menciona, no está. ¿Brasil la cubre? No. ¿Toda esta gente de Latinoamérica la cubre? No, los rojos son no. Los privados, los países de altos ingresos la cubren, y algunos sí y otros no. Las sociedades científicas en sus guías de práctica clínica, siempre intentamos agarrar las 2 o 3 más grandes internacionales y la referente de Argentina, en este caso la Sociedad Argentina de Diabetes. ¿La recomienda o no la recomienda? ¿Sí? Y acá vemos, bueno, esta no, acá no hay consenso entre las sociedades, algunos dicen que sí, otras no, y estas acá sí. Entonces, bueno, de acá sale como que para esta indicación sería como un poco más lógica para esta, y para diabetes 1 ni se les ocurra porque nadie en el mundo considera que sea algo válido. Y después, explicándoles un poquito más esa bochita verde que habíamos visto en el otro, que en este caso es amarillo, esto es un marco de valor de estos que yo les comentaba. ¿Y qué criterios nosotros tomamos para resumir la información de los que vimos? Fíjense que en esta parte del marco de valor incluimos la calidad de la evidencia, medida a través de Gray, el tamaño del beneficio, es decir, eso que me aporta la droga. Está bien, ok, hay 3 días hermosos, pero eso que me aporta, ¿es grande o es pequeño? Si es algo marginal o es un beneficio que, wow, me despeina ese beneficio. Y un dominio económico que incluye tanto la costo-efectividad como el impacto presupuestario. Con esas 4 cosas, nosotros entramos a esta bocha, a esta matriz de recomendación, que puede tener todos estos colores. Fíjense que verde es la información disponible es favorable a la incorporación de esta tecnología. Sería algo que es muy bueno y muy barato. Imagínense que tienen una droga que hace que la gente se muera a la mitad y que sale 100 pesos. Bueno, eso va a dar verde en este ejercicio. Imagínense por el otro lado que tienen la roja, que es, hay información, la información que hay es malísima y no me permite saber si eso sirve o no sirve. O incluso hay información que dice que eso no sirve. Entonces claramente es algo que no voy a querer cubrir y no hay mucho más que conversar. Pero fíjense que hay un amarillo ahí, ¿no? Que es un stop. Hay cosas adicionales que mirar. Entonces fíjense que ya sea que un poco más tendiente hacia lo verde o hacia el amarillo, todo lo amarillo termina en la decisión, para la decisión se deberían valorar otros factores. ¿Y qué otros factores entran en esa decisión? Y bueno, los que vimos antes, ¿no? La carga de enfermedad, la equidad, algunos priorizan intervenciones preventivas, los requerimientos que tiene en la organización poder dar esa cobertura, hace que yo tenga que cambiar mis patrones de cuidado o no, aspectos socioculturales,
tecnologías que aplican a enfermedades huérfanas o poco prevalentes, poblaciones vulnerables, la pediátrica, mujeres embarazadas. ¿Y por qué nosotros lo ponemos esto en nuestra matriz después, ¿no? Como que uno ya tiene un semáforo y después recién considera estos otros valores. Porque estos valores, a diferencia de los otros, no son los mismos para los 29 miembros que nosotros tenemos. No es lo mismo el Hospital Austral, no es lo mismo OSDE para sus diferentes planes, lo que puede querer hacer con el 410 o con el 210, que la obra social de pasteleros. ¿Sí? Tienen criterios diferentes. Entonces, son ellos dentro de su institución los que estos criterios los tienen que ponderar para poder decidir si van a dar cobertura o no. ¿Sí? Entonces, la otra matriz nos permite separar lo obvio que sí, lo obvio que no, y focalizarte en estas tecnologías en tomar una decisión con tus propios criterios. Después, si decidís cubrir, hay un ejemplo que te dice, si decidieras cubrir, el grupo más lógico para cubrir en función de todo lo que vimos sería este. Te da un ejemplo concreto, como para facilitarle las funciones de decisor. De los documentos que nosotros evaluamos, esto es una muestra de 100 y pico de documentos. Fíjense que 73 nos dieron rojo, o sea, a priori ya dijimos, no hay que cubrirlos, porque no hay evidencia suficiente de efectividad, ni siquiera. Hay solamente 2 que dieron sí para adelante, recontra buena inversión, y en el resto hay que considerar otros factores, ¿sí? Algunos directamente, ya conociendo nuestra matriz, con amarillo-verde directamente dan cobertura y no discuten mucho más, y se focalizan en discutir más con lo amarillo-rojo y lo amarillo. Eso, cada institución hace cosas distintas, ¿no? Pero fíjense que ya sacamos como la mitad de las cosas para un sí o para un no. Y bueno, ¿y qué es esta consulta pública que les decía? Bueno, nosotros decidimos que los que vimos que había miles de actores para involucrar, ¿no? Nosotros en IEX decidimos que vamos a involucrar activamente, es decir, los vamos a llamar específicamente a estos 3 grupos, que son las sociedades de pacientes, las sociedades científicas y los productores de la tecnología. Después puede participar un montón de otra gente por formularios en abiertos, pero a estos nosotros les avisamos que estamos haciendo este documento. Entonces, si hay un documento de reumatología que yo estoy haciendo, sale una notificación a la Sociedad Argentina de Reumatología para que sepa que ese documento se está haciendo. Y para que pueda participar, ya sea en el periodo inicial en el que yo estoy escribiendo el documento, que me quiera hacer algún comentario o decir algo o mandar alguna información ahí, o ya sea cuando el documento está escrito, ¿sí? Que prefieren esperar ese momento y leerlo y decir, mira, yo no estoy de acuerdo en esto por tal cosa. O vos te olvidaste de este subgrupo que para mí es importante. Entonces pueden discutir si quieren o apelar a lo que tiene escrito ese documento en función de sus conocimientos. Para eso hay formularios en la web que son bastante amigables, que son distintos si lo que quieren es mandar cosas al principio o si ustedes quieren mandar ya con el documento escrito, que sería este que se ve en la pantalla ahora, o si son pacientes, que obviamente no se les habla ni se les pregunta las cosas en el mismo vocabulario que a un profesional de la salud. Y de 158 informes ahora tenemos más, pero este análisis con 158 informes que tuvieron este proceso de consulta pública, fíjense que 43% eran de medicamentos, 22 de diagnósticos, 17 de procedimientos y 9 de dispositivos, 13% de enfermedades raras. Y fíjense que recibimos comentarios en el 40% de los documentos, o sea, había mucho que decir, mucha la gente quería participar en este proceso. Fíjense que, como era obvio, los productores de la tecnología participaron en el 60% de los casos, pero las sociedades científicas también participaron un montón, en el 30% de los casos. Los pacientes y los financiadores, menos. Y ustedes pueden decir, bueno, participo, pero lo que yo participo, ¿tiene algún impacto? Y fíjense que de los que participaron, ¿no? En el 76% de los casos hubo modificaciones en los documentos. Generalmente esas modificaciones no hacían que cambiara, nosotros llamamos mayoras cuando cambia el colorcito de la recomendación, ¿no?
En 8 casos hasta cambiaron el color de la recomendación, sobre todo porque nosotros no habíamos tenido en cuenta algún subgrupo específico, que en general fueron los profesionales de la salud los que lo rescataron de ese gran análisis. Y en el resto hubieron modificaciones que tenían que ver más con la redacción o con que se podía malinterpretar cierta información, incluso muchos habían comentado porque habían malinterpretado algo que estaba escrito, pero no porque hubiera discordancia. Entonces es muy importante el involucramiento de actores en estos procesos, por lo menos en nuestra experiencia. Bueno, yo ya hablé 1 hora, así que no quiero hablar más, me gustaría que ustedes me pregunten todo lo que quieran saber de todo esto que vimos. Bueno, muy bien. Gracias. La verdad que muy concreta la charla y muy buena. Vamos a abrir los micrófonos porque no hay muchas preguntas en el chat, pero yo te quiero hacer 2 o 3 preguntas. Vi que tenés un listado ahí de consultas entre las que tenés a la obra social provincial de acá, de Entre Ríos. Sí. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que te preguntan? Porque cuando uno tiene la sensación de que preguntan solamente lo que no tienen idea o lo que quieren que se sepa que van a autorizar o no van a autorizar. Y segundo, si la recomendación que ustedes le dan, saben que tiene algún impacto en la decisión después. Okay. Pues a nosotros la sensación que tenemos es que medio al tuntún y según quién toma la propuesta, pregunta o no pregunta y dice autorizo o no autorizo según el criterio de quién, de la obra social. Excelente tus preguntas, César. Y nosotros intentamos entender todos estos patrones de uso porque son 29 instituciones y las 29, bueno, ahora son 30 porque hay una nueva, las usan de forma distinta, ¿no? Porque depende un poco de sus procesos. Hay algunas instituciones que no piden mucho. Nosotros ahora tenemos casi 800 documentos disponibles, con lo cual muchas instituciones lo que hacen es buscar entre los documentos que ya están hechos y no pedir algo de nuevo. Porque la mayoría de lo que preguntes, de lo que se te ocurra preguntar, alguien ya lo preguntó. Y hay un pequeño grupo, nosotros hacemos más o menos unos 80 documentos por año. Entonces, hay como un caudal importante de temas que van surgiendo todo el tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué preguntan? Y depende cómo esté armado el proceso. Por ejemplo, no quiero dar nombres específicos de instituciones, pero por ejemplo, pero algunas instituciones... la tecnología. ¿Qué te preguntan de la tecnología? No, en general nosotros las preguntas las estructuramos, les pedimos siempre a ellos que las estructuren en el formato PICO, ¿no? ¿Cuál es la población, cuál es la intervención y cuál es el comparador? Lo que intentamos entender siempre, y suele haber una charla de por medio, es cuál es el problema real que tienen de cobertura con esa tecnología. Nosotros tenemos 2 productos, uno que es este que yo les mostré a ustedes, que es para normatizar lo que es la cobertura a nivel de las obras sociales, y después tenemos otro que es, lo llamamos mesa de ayuda, nosotros que es específico para un paciente. Entonces, eso lo pide el que tiene dudas cuando está haciendo la evaluación de ese paciente, si tiene dudas nos pide eso, nosotros en 48 horas les contestamos, y ahí decide con eso que le dimos si sí o si no. Y por otro lado están, bueno, estos documentos que son más largos, que tardan entre 4 y 6 semanas en ser realizados, que intentan dar como este marco normativo. Algunas instituciones, con los que tenemos, digamos, el convenio, es con la gerencia médica. Entonces es la gerencia médica la que dice, bueno, de todas estas cosas que yo tengo que evaluar, ahora me están insistiendo mucho con la incorporación de tal cosa y quiero que ustedes me evalúen tal cosa. En otros lugares es auditoría, con lo cual la decisión que va a tomar es que esa persona es diferente, porque esa persona probablemente en la mayoría de las instituciones ya tiene normatizado qué hacer con algunos medicamentos y les van surgiendo medicamentos nuevos que no tienen normatizado qué hacer y nos pide a nosotros el informe técnico para hacerlo. En general,
todo el mundo usa los informes técnicos para tomar la decisión. Lo que no todos toman es la misma decisión. Por esto que te decía que no todas las instituciones son iguales, o incluso una misma institución. A mí me encanta el ejemplo de OSDE porque es tan claro. Decís, tenés el 210, el 310, el 410. Entonces, la decisión a veces es una para un plan y otra para otro. ¿Sí? Así de bestia, si querés. Pobres los uso de ejemplo, pero porque es muy intuitivo el ejemplo. Entonces, la decisión que toma cada uno con ese documento puede ser diferente. Si lo usan, en general, sí, la mayoría, no te sabría decir específicamente lo que vos me preguntaste, porque no tenemos tanta relación tan fluida, no piden tantos. No, te di el ejemplo porque el que conozco, digamos. En general lo usan. Y obviamente la problemática de los hospitales, por ejemplo, el británico, el austral, que están ahí, también es diferente. Ellos tienen en general mucho más con procedimientos terapéuticos, y entonces, bueno, también lo usan de forma diferente, porque el que está pidiendo es, por ahí, uno con los que más nos pide es el jefe de lo que es provisión de todo lo que es insumos. Entonces, claro, todos los problemas que tiene son con insumos, y sí, de lo que nosotros le decimos es como lluvia ante la sequía, porque le cae toda la información procesada y le ayuda mucho, mucho a tomar la decisión. Entonces, por eso yo les comentaba esto de que es como hay como una división. Una cosa es la evaluación técnica, que es lo que podemos hacer nosotros desde una institución centralizada, y otra cosa es la toma de decisión institucional. Lo bueno que tiene homogeneizar es que, bueno, una cosa es si vos sabés buscar y buscás técnicamente y tenés gente que estudió 10 años para hacer la búsqueda, interpretar la evidencia, ponerla toda junta en un contexto y en un mismo formato, y otra cosa es si este auditor en las corridas buscó hoy y tomó una decisión, y el otro auditor que trabaja en la misma institución, al día siguiente, buscó una información, encontró el primer paper de PubMed y dijo otra cosa distinta que lo que dijo su auditor anterior. Entonces, lo que intentan hacer este tipo de procesos y de productos es, bueno, darles a todos la misma información con una rigurosidad científica para que esa toma de decisión vaya apoyada ahí. Las instituciones que trabajan hace mucho con nosotros lo usan un montón. Las instituciones que a veces están y a veces no, lo usan más erráticamente. Y muchos lo usan como soporte de la auditoría médica, así que no necesariamente va con la toma de decisiones. Hay instituciones que tienen su propio sistema de evaluación de tecnologías sanitarias adentro de la institución. Por ejemplo, Swiss Medical. Swiss Medical trabaja con nosotros para los casos difíciles. Los casos fáciles los resuelven ellos y hacen su propio informe de evaluación de tecnologías sanitarias. Otra institución que tiene adentro los hospitales. El Hospital Universitario Austral tiene su propia institución que hace evaluación de tecnologías sanitarias intrahospitalarias. Y también las decisiones difíciles las ven con nosotros. Entonces es como todo un mix, porque somos un sistema muy complejo de salud, a diferencia de un sistema, no sé, la Caja Costarricense del Seguro Social es una obra social gigante que le da cobertura al 95% de los habitantes de Costa Rica. Claro, es mucho más fácil tomar la decisión ahí. Ellos deciden para todos, bien o mal, deciden para todos. En nuestro marco es compleja realmente la toma de decisión. Qué buenas preguntas del chat. Sí. Creo que había Reynoso, quería hablar. No Dale. sé si está. Bien. Bueno, dice acá Alejandra, pregunta si los documentos que emiten ustedes están a disposición de la sociedad científica o se la dan a quien le pide el reporte nomás. No, los Eso documentos... lo agregué yo, supongo que era esa la pregunta. Está perfecto. Los documentos que nosotros hacemos en el proceso de consulta pública, obviamente se los enviamos directamente. O sea, por ejemplo, imagínate que estamos hablando de un tema que es de reumatología. Nosotros nos van a pedir la evaluación de esa intervención con ese comparador, y lo primero que vamos a hacer, ni bien asignamos el tema, es avisarle al productor de la tecnología, a la Sociedad Argentina de Reumatología, y a la Sociedad de Pacientes de la patología si hubiera, ¿no? Porque bueno, ustedes son como más amplios. Lo primero que se va a hacer es avisar que eso se está haciendo. Si quieren incorporar, mandar algo en el periodo inicial son 2 semanas que tenemos nada más para recibir porque los documentos tardan 4, la mayoría no participa ahí, el 10% de las consultas las recibimos ahí.
Pero a veces sí está bueno, muchas veces los profesionales nos dicen, che, solamente cargan en ese dispositivo, dicen, tengan en cuenta que hay un subgrupo en el que la droga está funcionando re bien, que es este. Y es el único comentario que mandan en ese periodo, y es un comentario muy bienvenido, porque uno mira con lupa ese subgrupo en la evaluación. La mayoría lo tenemos al final, cuando el documento ya está hecho, que se le manda a la sociedad el documento completo, ya hecho. Si bueno, este es el documento, tenés 90 días para comentar lo que quieras comentar. Si vas a comentar, por favor, seguí este formato, como para que entendamos bien qué es lo que querés comentar en cada una de las secciones. Se pueden completar todas, se puede completar una sola, lo que ustedes quieran. Ese es el proceso. En cuanto a los documentos, en general del consorcio, están disponibles para todos los miembros del consorcio, no solo para el que lo pidió, para las 29 instituciones, pero si ustedes son una institución sin fines de lucro, o una institución académica, y quieren pedir un documento, lo pueden pedir y se los van a mandar. Le van a hacer llenar un formulario y se los van a mandar. Por ejemplo, vos encontrás uno de reumatología, en la página donde estoy parada yo ahora, ustedes pueden entrar y buscar lo que quieran. En algún momento, cuando quieran acceder al documento, les va a decir que se loguee. Y no van a poder, le van a pedir, decir, bueno, yo soy la Sociedad Argentina de Reumatología, creo que tengo que mirar este documento, llenas el formulario y te mandan al otro día el documento gratuito, digamos, sin ningún tipo de cargo. Para lo que son instituciones académicas, sociedades científicas, todos los documentos son de libre acceso. Para lo que son instituciones privadas, no, solamente para los miembros del consorcio. Y para los involucrados en esa tecnología en particular, para todos. ¿Sí? Y los pacientes también a veces nos piden documentos, aunque nosotros no los llamemos, y por supuesto se los mandamos. También se los mandamos a los juzgados, nos piden mucho los juzgados. Es decir, bueno, sabemos que ustedes tienen un documento técnico en esta tecnología y nosotros tenemos que tomar una decisión de cobertura. ¿Nos pueden dar este documento? O las obras sociales usan mucho nuestros documentos ellas para defenderse ante el juzgado de que no había evidencia, por ejemplo, de efectividad del uso, y a nosotros nos piden verificar que es verdad que nosotros hicimos ese documento. O sea, van como utilizando en distintos lugares. Pero bueno, sí, creo que eso más o menos responde la consulta. Hay otra consulta, dice si ustedes forman parte o una dependencia o departamento del gobierno o de la ciudad o de algún ministerio. No, nosotros no formamos parte de ninguna de esas instituciones, nosotros somos asesores técnicos de la CONETEC, como mostré antes en la diapo esta de cómo estaba conformada la CONETEC, junto con otras instituciones. Esperen, ahí voy a la diapo de CONETEC. Esta. La CONETEC está funcionando porque está funcionando a pleno porque sí. Hay gente de la CONETEC que no era como que se había detenido el... Sí. Se detuvo, se volvió a rearmar con una organización diferente que la que tenía el año pasado, o sea, con el cambio de ministerio se cambiaron algunos manuales operativos y la constitución operativa. Nosotros, por ejemplo, antes participábamos de las reuniones del equipo técnico y ahora no. Pero, por ejemplo, nosotros estamos a cargo de hacer una de las evaluaciones que está haciendo la CONETEC, la parte técnica, la decisión la toman estas instituciones de verde, digamos, y al igual que la Redaret, y Salud, CUFAR y la Universidad de Buenos Aires. Somos los técnicos consultivos, si quieren. Así que sí, formamos parte de CONETEC como consultores, pero no tenemos injerencia en la decisión, solamente en la evaluación técnica y económica de las cosas que nos piden evaluar. La decisión la toma otra mesa con la gente que está pintada en verde, digamos, dentro del coso. Están funcionando, sí. Hicieron la priorización esas que les comenté, que eligieron 8 temas, y ahora estamos evaluando los 8 temas que tienen que estar disponibles para fin de año. Pero sigue la distribución de pacientes... está formada por pacientes, médicos, técnicos, evaluadores de tecnología y qué más. ¿Sigue esa distribución que estuvo al inicio? No tiene esa distribución. Ahora hay una coordinación técnica que terceriza a estas instituciones la evaluación técnica. Ellos coordinan lo que es recibir inputs de las sociedades científicas y de las sociedades de pacientes
y cuando eso esté, yo todavía no recibí nada, pero cuando eso esté, nos mandan a nosotros ese input, la sociedad dijo tal cosa, la sociedad de pacientes dijo tal otra, todo eso se pone en un reporte técnico, y el reporte técnico va a lo que sí se sigue conservando la mesa decisora, que son todas los que están en verde, que están ahí, forman una mesa de decisiones, representantes de esas instituciones, y de ellos todos juntos tienen que decidir qué hacen con el informe técnico, más lo que dijeron las sociedades científicas, más lo que dijo la sociedad de pacientes, más lo que dijo el productor de la tecnología, y tomar una decisión. Esa decisión, o sea, la mesa se está juntando, pero todavía no pueden decidir de nada porque estamos haciendo las evaluaciones técnicas. Pero no, cambió la estructura. Hay una nueva constitución, tiene que estar en la página de Conetec. Es un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados, César, del año pasado. De hecho, para nosotros fue bastante complejo, sí. Volver a reubicarnos, digamos, ¿no? Ese es un problema que tienen casi todos los sistemas de salud de Latinoamérica, que cambia el ministro y cambian todos los procesos internos, y no está bueno para estos procesos que son de tan largo plazo, pero bueno, se sigue haciendo basado en los mismos criterios que antes, es una forma de organización diferente, si quieres. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien? El doctor Catalán tiene la mano levantada. Ah, bueno, no te veía, Antonio, discúlpame. Abrí el micrófono, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, no, yo quería preguntar esto porque me llamó la atención eso mismo que acaba de decir la disertante. Me encantó la charla, realmente, pero el cambio de gobierno implica un cambio de ¿qué? ¿Por qué? Porque es conveniente, te estoy hablando a la salud pública en general, que esas bases no sigan una corriente única, porque a mí me parece que no. Me parece que el concepto de cambio en las líneas que tuvimos 10 años atrás, te doy por decir cualquier cosa, ¿no? Pero 10 años atrás, 10 años adelante, ¿en qué vos ves, a tu criterio personal, en qué vos ves cómo cambia eso? ¿Qué hace mal a la salud cambiar una línea directriz? Por eso me llamó la atención lo que dijiste, y coincidía con... Digo, los cambios no pueden ser así tan... blanco y negro de un gobierno para otro. ¿En qué puede, cuál es el error? ¿En dónde ves vos el criterio que este cambio no nos beneficia a todos como salud? No, hay varias consideraciones ahí para tener en cuenta, ¿no? Por un lado, resaltar que por suerte, en este cambio, digamos, de la Conetec, no hubo cambio en los principios que rigen la evaluación de tecnologías sanitarias. Siguen siendo los mismos de la resolución inicial que fue del 2018. Lo que se cambiaron fueron cuestiones operativas de cómo trabajaban las mesas, ¿sí? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, esto típico nuestro de que cambia la gente, hay que cambiar la forma de hacer, no sé con qué tiene que ver, con decir que, bueno, cambiamos, no sé. Pero por otro lado también con que es un proceso que está en desarrollo, ¿no? Que recién empezó en 2018, y estos procesos tardan en consolidarse a lo largo del tiempo, usualmente por lo menos 4 o 5 años, si usamos, no sé, la experiencia de Colombia, en decir, bueno, ya el proceso funciona bien, porque uno va aprendiendo en ese proceso, y se supone que si es una institución saludable, se tendría que ir mejorando en ese proceso, ¿no? Es decir, bueno, si los pacientes no se sienten a gusto de esta forma, la sociedad científica siente que podría participar más o menos, que ese proceso vaya mejorando y vaya creciendo. Entonces creo que se dan un poco las dos cosas, el cambio de gobierno y el que es una cosa medio virgen. El otro tema que tiene, de raro, si querés, es que esto es una comisión del ministerio, y eso hace que si un ministro viene y dice yo no quiero más la Conetec, la deroga y listo, y no existe más la Conetec. Y eso no es bueno. Por suerte no sucedió, y hubo un respeto de esa comisión ya constituida, pero por eso es que ustedes deben haber escuchado el año pasado y el anterior, que hinchábamos mucho con que se hiciera la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Una agencia nacional es algo que sale por ley. Entonces, una vez que existe la ley y que está la normativa de cómo eso se tiene que funcionar, es algo que es muy difícil dar marcha atrás a lo largo del tiempo. Entonces, en general, lo ideal sería que esto evolucione, si quieren, a una agencia, que sea una agencia nacional, y ahí mismo suelen tener hasta su propio financiamiento, con lo cual lo que hoy adolece la Conetec es que no tiene financiamiento. Todos los que trabajamos ahí trabajamos gratis. Entonces,
yo puedo poner como institución la mayor voluntad del mundo en intentar hacer los informes, pero bueno, es complejo, o sea, toda la gente que está trabajando ahí va de prestado, si quieren. Cuando hay una agencia oficial, con gente nombrada, con cargos específicos para esas funciones, entonces se puede tener un plantel, no hablo de las coordinaciones, no hablo de plantel técnico, un plantel técnico fijo, que crece y se fortalece y se va profesionalizando en el ejercicio. Así que bueno, es una pregunta muy interesante la tuya. En mi opinión, bueno, es esa mezcla de dos factores. ¿Alguna otra pregunta? No lo estoy viendo. Bueno, yo te hago la última pregunta entonces. Vos como médica, desde el punto de vista de los de los productores de tecnología, ellos quisieran que se abra y esté toda la tecnología disponible, hecho una evaluación, si querés, como vos decís, de quién la autoriza, porque es clínicamente, digamos, no es costo efectiva, pero es efectiva. Y desde el punto de vista del paciente y del médico, uno dice, bueno, pero está bueno que esté todo disponible, porque si del financiador te dicen, si vos abrís todo y es todo igual, por ahí tengo mejor precio, pero también me piden más. No sé si me entendés lo que te pregunto. A ver, creo que sí. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es conveniente que esté todo abierto, toda la tecnología que ya está evaluada, esté toda disponible? ¿O decir, bueno, pero si esto tiene el mismo precio que da un efecto más o menos parecido, que lo disponga el médico cualquiera agarrar? ¿O está bien que digan, no, esta no lo cubro, esto lo cubro? ¿Qué te parece que tiene? ¿Cuál sería la mejor forma? ¿Todo disponible y abierto para todos? ¿O evaluarlo en base a necesidades, digamos? Bueno, a ver, es muy interesante tu pregunta y tiene como muchas aristas, si querés, muchas formas Por de eso te digo, mirarla, ponete ¿no? del lado del productor, Sí, del financiador y primero me voy a médico. poner del lado de los médicos porque yo soy médica y porque empecé a meterme en este tema cuando me tocó estar a cargo de una unidad coronaria. Entonces yo tenía una unidad coronaria, quería todo, mis médicos querían todo, pero a mí la plata no me alcanzaba para todo. Entonces empecé a ver cómo era la forma más justa de poder darle al que necesita lo mejor posible dentro de lo que tengo, ¿no? Entonces, es muy difícil uno separarse, esto es una mirada, y yo siempre digo que es una mirada de la salud pública, ¿no? Entonces, cuando ustedes están escuchando esto, tienen que pensar en todos sus pacientes al mismo tiempo. Porque si pensás en un solo paciente, estás frito, porque para el paciente obviamente vos querés todo lo que haya, aunque tenga un beneficio muy pequeño y aunque salga un montón de guita. Entonces, es muy difícil decidir con el paciente en el consultorio. Y Porque te ahí no cuento tiene cuando que sos estar el la paciente. decisión. Ni que hablar cuando sos el paciente, porque ahí no tiene que estar la decisión. La decisión tiene que estar antes, en un marco en el que vos participaste, sin tener el paciente en el consultorio, y en el que te pusiste de acuerdo que la plata les alcanzaba para estas cosas, y que estas son las mejores decisiones que podíamos tomar con la plata que teníamos, y en paralelo, si querés, intentar ver la forma de obtener más plata para poder cubrir más cosas, ¿no? Pero, porque digo, uno como médico es feíto el asunto cuando te dicen, no, esto no te lo voy a dar porque no es costo efectivo. O porque no, la verdad que es una situación horrible, porque uno tiene paciente ahí y quiere todo. Entonces, yo nunca me olvido que soy médica y me metí en este mundo por eso, y resalto mucho la mirada de los profesionales de la salud cuando discutimos estas cosas, porque son los que más saben qué es lo que necesita el paciente. Por otro lado, me voy del otro lado por un rato de los financiadores con los que vengo trabajando desde hace 15 años, ¿no? Y que los escucho con todas sus problemáticas que tienen. Bueno, si yo abro, por un lado está que si yo abro todos los medicamentos, empieza a haber una competencia de precios entre ellos y los precios tienden a bajar. Pero también si yo abro y no tengo un mecanismo de control, se empiezan a dar medicamentos indiscriminadamente a gente que no lo necesita. Entonces, son decisiones muy difíciles de tomar. Entonces, ¿hasta dónde me parezco lo suficiente? ¿O cómo puedo negociar yo
el precio con el productor de la tecnología para que me lo baje lo mismo que yo estoy pagando por el otro medicamento que hace más o menos lo mismo, y eso me dé satisfacción para los pacientes que tienen dos opciones, satisfacción para los médicos que no sienten que los encasillan y que pueden recetar una sola cosa, pero no me parte del medio del presupuesto. Entonces, son como hay muchos mecanismos de negociación que la industria cada vez más los entiende, porque para ellos tampoco es gracioso tener que ir a sentarse con los 300 prestadores diferentes que hay de salud en Argentina y tener que tomar una decisión con cada uno de ellos. Para ellos la existencia de la Conetec, aunque parezca que no, también está buena, porque ahí se homogenizan los precios, se tratan todas las cosas al mismo tiempo, ponemos un precio que sea más o menos justo, porque está sentada la Obra Social Nacional, la Provincial, la Prepaga, el COFESA, todos juntos, y bueno, ya este problema no tengo que tener 58.000 vendors vendiendo el producto en la calle para que eso acceda. Entonces, tiene muchos beneficios para todos, ¿no? Para los pacientes también, porque hoy por hoy terminan accediendo a un medicamento vía judicial muchas veces, y eso hace que el medicamento les llegue un mes tarde, o nunca les llegue, o muchos pacientes que se mueren en la espera de ese medicamento. ¿Sí? Esto lamentablemente sucede muchísimo en Argentina y en toda Latinoamérica. Si vos tenés bien normatizado, por eso le decía que no verlo como una herramienta restrictiva, pues si vos tenés bien normatizado que ese medicamento le corresponde a ese paciente, eso tiene que salir por un tubo, y en 2 días vos tenés al paciente medicado. Entonces, también, digo, estas herramientas tienden a verse como, bueno, es no queremos cubrir. No, no es no queremos cubrir, es cómo podemos usar ese recurso que tenemos, que no alcanza para todo, de la forma más eficiente. Y si escalonamos bien los tratamientos, y si no gastamos plata en cosas de primera línea cuando podrías haber usado algo más barato, te va a quedar más plata para acceder a ese tratamiento de segunda línea, de tercera línea, o ni que hablar las enfermedades huérfanas, que son como todo otro capítulo aparte, si querés. Así que creo que ahí me puse un poquitito en cada uno de los lugares. Yo creo que nosotros miramos mucho costo-efectividad en vez de costo-eficiencia. Entonces, si vos sos costo-efectiva, le vas a dar el medicamento por ahí más caro y vas a salvar capaz que a uno. Si sos costo eficiente, te vas a plantear eso que decís vos, y bueno, con un medicamento por ahí no lo vas a tener que dar para eficientizar el sistema. Pero sí, ¿cómo se lo haces entender al paciente cuando lo pones disponible, pero no accesible? Sí, yo creo que en la educación de los pacientes no es menor. Yo tuve la dicha, te digo, de trabajar ahora con sociedades de pacientes. Me invitaron a dar un par de charlas y poder reflexionar junto con ellos, ¿no? Se vive como una restricción también, porque ¿qué es lo que pasa si vos no tenés otras opciones, no? Tenemos un sistema tan inequitativo que hay mucha gente que no tiene opciones de tratamiento. Entonces, en esto de considerar otros factores como la severidad de la enfermedad, si es una enfermedad que no tiene otros tratamientos disponibles y demás, lo que se busca poner en la mesa es que todos tengan algo para el tratamiento de sus enfermedades. Y después vayamos escalonando, pero no puede haber una enfermedad que porque es poco frecuente no tiene ningún tratamiento, o ese paciente sienta que no tiene ninguna opción. Pero si el profesional de la salud, y hago mea culpa porque a mí también me ha pasado como médico, no fue parte de esa decisión, también le va a terminar recetando algo que por ahí no es lo que se puede pagar, lo que la obra social puede pagar, porque nunca alinearon intereses, nunca se sentó la obra social con sus prestadores, con sus profesionales y dijo, mirá, tenemos que elegir, involúcrense ustedes y díganme cuáles son los medicamentos más críticos, porque si no después entonces termina, ¿y quién lo paga? Bueno, lo paga el paciente de bolsillo, un fondo, el asistente social, se arman unas marombas ahí, con el acceso, uso medicamentos porque es por ahí lo que más familiarizados ustedes deben estar con el rechazo, ¿no? Pero esto pasa muchísimo con dispositivos, en cardiología no pasa con los marcapasos, con el TAVI, esto pasa con todas las tecnologías, no solamente con medicamentos. Así que bueno, son decisiones difíciles que no dejan conformes a todos, pero cuanto más involucrada pueda estar la gente en esa decisión, probablemente haya más gente satisfecha, desde mi opinión. Ana. Bueno, muchas gracias, André. La verdad es que muy buena la charla y sobre todo la posibilidad de intercambio y de tener así las
las puertas abiertas de un lado y del otro para poder intercambiar todo lo que pueda ayudar a que todo esto funcione mejor. Bueno. La semana que viene nos metemos más en seguridad del paciente. El doctor Fabián Vítolo dará la charla el día lunes a las 19 horas. Bueno, bárbaro. Ana, les agradezco a ustedes porque siempre me invitan y para mí está buenísimo poder intercambiar con ustedes. Les dejo a mano mi mail, que creo que está en la última diapo. Me escriben por cualquier cosa que necesiten acceso a cualquier documento. También, como me decía César, hay varias capacitaciones, cosas de formación que damos dentro del departamento que les pueden llegar a interesar. Y bueno, ahí está mi mail, ahí lo pueden copiar. Y bueno, que esto sea un intercambio, digamos, nosotros somos una organización sin fines de lucro, la SAR también. Entonces digo, estas asociaciones civiles, que bueno, que queremos mejorar la salud pública, o sea que todo lo que sea diálogo o que ustedes necesitan de parte nuestra, o si tienen problemas con algún medicamento y en algún momento quisieran una evaluación técnica, nosotros también podemos colaborar desde ese lugar. Así que quedo a disposición de ustedes, ahí tienen mi mail, y bueno, Ana, nos conocemos hace muchísimos años, y trabajamos juntos, así que puede vehiculizar lo que necesiten. Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muy buena charla. Buenas noches. Gracias a todos y bueno, nos vemos el lunes. Así Adiós. Es.